Hola, hoy vamos a hablar de las heridas, atendiendo a estos primeros auxilios que puedan tener un mayor o menor grado de urgencias. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es una herida. La herida, como definición, es una ruptura de la piel que puede afectar a órganos subyacentes, como pueden ser los músculos, tendones, órganos, etc. Hay muchas maneras de clasificar las heridas. La primera que vamos a hacer aquí es clasificarlas en heridas leves o graves, teniendo en cuenta que aquella herida leve es aquella que tiene poca extensión o profundidad. Es muy importante que no afecta a órganos internos, no se infecta, no está infectado y no presenta cuerpos extraños. Se podría decir que es una herida grave, aquella que tiene una profundidad grande o dudosa, que no sabemos exactamente hasta dónde llega, que tiene cuerpos incrustados y además estos podrían ser causa de contaminación, de que esté infectada. Y siempre es grave cuando hay una hemorragia intensa o una hemorragia que no se puede detener, que no se contiene. Otra manera de definir las heridas es por la morfología que tienen. Ya hemos dicho que las heridas se rompe piel y a veces tejidos subyacentes. Y luego hay una clasificación que dice que tenemos una herida incisa, aquella herida que es de un corte limpio, como con un cuchillo, por ejemplo, con las latas, al abrir las latas del bonito o de lo que sea, suelen tener unos bordes lisos que se pueden juntar muy bien, aquí tenemos la imagen, con lo cual cicatrizan de manera bastante fácil, pero es verdad que tienen mucho sangrado, son muy sangrantes, se corta muchos vasos sanguíneos. Luego podemos tener una herida punzante. Es muy pequeñita en superficie, pero muy profunda. Y esta profundidad y poco espacio de superficie hace que sean unas heridas muy fáciles de que se lesionen, de que se infecten y que se lesionen órganos internos en función de dónde esté. Si es en el abdomen, pues puede haber, o en el tórax, puede haber lesión de órganos internos vitales. Si es en el brazo, pues músculos. Tendríamos también las heridas contusas. Toda herida contusa, por definición, es aquella que se caracteriza porque hay un golpe con un objeto romo que lesiona ciertos tejidos debajo de la piel, pero sin romper la piel en este caso. Suele tener bordes irregulares. Aquí en esta imagen se podría decir que tenemos dos lesiones contusas. Una que sería esta, donde la piel está intacta o un pelín rota. Esto podría ser una abrasión también. Y esta de aquí, que está en la nariz, sería más típico de una contusión. Los hematomas. Hay más clasificaciones, alguna más que vamos a ver aquí es la abrasión. Abrasar es quemarse. Y se produce una abrasión, por ejemplo, cuando somos arrastrados a nivel del suelo o de pared o de cualquier superficie, la piel roza de manera continuada con esa superficie, produciéndose una abrasión. Otra interesante sería la avulsión. Tenemos una herida con forma de avulsión cuando la herida se queda con un colgajo. Tenemos una herida, desgarra el tejido y el tejido se queda colgando. Hay tejidos de piel que se quedan colgando. Ahí estaríamos con una avulsión. Luego podríamos decir que tenemos una laceración también, que es cuando hay un desgarro, como cuando te enganchas con algo y rompes. Eso sería un desgarro. Y bueno, la amputación es una amputación, a veces también está clasificada dentro de las heridas. Hay más. Hemos visto estas. Ahora vamos a ver cuáles serían los cuidados que se debe hacer en una herida, en este caso en una herida leve. Pues leve o no, suele haber algo de hemorragia y hay que contener la hemorragia. Se diría que lo primero que hay que hacer cuando vamos a atender una herida, en primer lugar, sería lavarnos las manos con agua y jabón. Si es posible, echar antiséptico en nuestras propias manos, las del socorrista. Si no, ponernos guantes, ¿vale? Para aislar. Y luego empezaríamos a contener la hemorragia, por grande o pequeña que pueda ser, e intentar reducir la infección. Toda herida abierta es susceptible de una infección. Para ello lo primero que hacemos es lavar la herida, a ser posible a chorro frío mejor. Este lavado a chorro va a hacer que los cuerpos extraños, la arenilla y otra serie de vegetales o otra serie de cosas que pueda quedar en la herida, sean arrastrados hacia ella. Después haremos esto es como un arrastre, una limpieza más detenida, con gasas desde el centro de la herida hacia el exterior, desde dentro hacia afuera, con gasas, con suero salino, con agua y jabón. Esto sería limpiar y arrastrar.
después tendríamos que desinfectar y utilizamos algún antiséptico, como puede ser la clorexidina, es la que más en boga está en estos días, podría ser agua oxigenada. Insisto, actualmente la mejor sería clorexidina, pero sobre todo es importante que el líquido desinfectante, el antiséptico que utilicemos, no tiña, porque cuando tiñen tapan la evolución de la herida y a veces pueden estar tapando signos de infección o de inflamación. Luego es importante que el antiséptico no tiña, como el violeta de genciana, a veces el betadine, etc. Y después lo propio sería tapar la herida con gasas estériles, con esparadrapo, con vendas. Se haría compresión si hay hemorragia, si no, no sería necesario. Y si la herida es pequeñita, como por ejemplo aquí que estamos viendo en una rodilla, si es posible, se deja al descubierto. No es posible cuando la herida es grande, cuando estamos en un medio sucio, o por ejemplo es un niño que acto seguido se va a estar tirando por el suelo, pues mejor está tapada. O a veces podría estar destapado, por ejemplo, una herida que podamos tener aquí, pero si me voy a poner ropa que me va a estar rozando donde la herida, pues mejor la tapamos también. Y hay ocasiones en las que hay que ir a un centro de salud. Porque la herida es sospechosa, no sabemos si es mejor que lo vea un profesional, o porque la persona no esté vacunada del tétanos, o no sepa si lo está, o haya pasado más de 10 años. Entonces es conveniente que vaya al centro de salud y que actualice su vacuna o vuelva a vacunarse si han pasado de 10 años. En la vacuna del tétanos, si han pasado más de 10 años, hay que volver a ponerse las 3 dosis. Pero si han pasado menos de 10 años, con ponerte una dosis de recuerdo, ya estás inmunizado para 10 años más. A veces también necesita ponerse puntos. Hemos estabilizado la hemorragia, hemos limpiado la herida y hemos protegido de que se infecte, pero hay que ir al centro sanitario porque necesita puntos de sutura. ¿Qué más? Bueno, a veces también si la herida pudiera estar infectada puede necesitar medicación tipo antibióticos u otro tipo de cosas. Aquí lo que vemos es heridas con cuerpos extraños pequeñitos. Cuando se tiene una pequeña astilla en un lugar no peligroso, como pueda ser la mano, el brazo, las piernas, pues podemos intentar quitar la astilla. Para ello es importante ver en qué dirección está metida la astilla para ver en qué dirección está sacada. Si la astilla está metida en esta dirección y yo intento sacarla para arriba, lo que va a hacer es hacerme más daño. Tengo que ver en qué dirección está dentro de la piel para sacarla en ese mismo sentido. Si yo la intento sacar hacia arriba, la astilla va a hacer daño. Y a veces se necesita, siempre viene bien, si la herida está abierta y hay bordes claramente establecidos, siempre viene bien intentar juntar esos bordes para que haga una cicatrización por primera intención. Os recuerdo que la cicatrización por primera intención es aquella en la que se juntan los bordes y aproximadamente en una semana esto ha cicatrizado. Se llama una cicatrización por segunda intención cuando la herida está abierta, bien porque esté infectada, bien porque los bordes sean irregulares, hay un desgarro, laceración o lo que sea, y entonces se cierra creciendo el tejido granular poco a poco hasta que cierra y llega a nivel de la piel y se cierra. Eso sería por segunda intención. Cuando se ponen puntos es por primera intención y cuando deja que haya su propio crecimiento sería por segunda intención. Cuando hay que coser, unir, suturar los bordes, se puede hacer de manera más profesional, con la aguja y seda correspondiente, o podemos intentar hacerlo con los Steri-Strip, con los puntos de aproximación. Hay varias maneras de hacerlo. Bueno, primero, los Steri-Strip pueden ser Steri-Strip profesionales, que tienen muy buen nivel de sujeción, o podemos hacer Steri-Strip caseros con trocitos de esparadrapo que los vamos poniendo a lo largo de la herida. Sea como fuere, a la hora de ponerlos podemos tener estos dos sistemas que se muestran aquí. En uno de ellos tenemos cómo la tira se pone en un lado de la herida, y luego se hace presión hacia el otro lado para juntar los bordes. En este caso lo que se hacen es fuerzas contrarias. Aquí se ha empezado sujetando en este lado y luego se cierra en este otro, y aquí se ha empezado a sujetar en el lado opuesto y se cierra en el primero. De tal manera que hay dos fuerzas para unir los dos bordes. Aquí se ha hecho un refuerzo poniendo unas tiras en lateral que van a ayudar a hacer un refuerzo de unión a las tiras que hacen de unión de los bordes. Bueno, actualmente también existen para unir los bordes unos pegamentos dérmicos que están hechos de 2-octil-cianocrilato del tipo del cola loca,
que también lo que hacen es unir los bordes y poner varias capas de este pegamento. Esto está ya, bueno, genera una reacción exotérmica, es decir, libera calor, porque este gel es un pegamento líquido que gelifica, solidifica con la humedad. Como la herida y la piel tienen humedad, pues eso va a hacer que solidifique, y al solidificar va a mantener los bordes unidos. Se suelen poner 2 o 3 capas, la primera muy lo que sería en los bordes, la segunda y la tercera en los bordes y un poquito aprovechando la piel de alrededor. Y bueno, este pegamento después se va a ir desapareciendo y cuando desaparezca del todo, pues la herida ya ha cicatrizado por primera intención. Esto en cuanto a las heridas leves. Si la herida es grave, las recomendaciones generales que vamos a tener es no manipularla, porque es muy probable que acabemos haciendo mayor lesión. Acordaros, primeros auxilios, si no sabes no hagas y sobre todo intenta evitar mayores daños de los que la víctima ya tiene. Se trata de cubrir la herida porque hay riesgo de infección, a veces es cubrirla con paños húmedos porque hay evisceración o cosas por el estilo. Si hay hemorragia, se intenta detener si es posible y si no es tapar e ir llevando al centro sanitario. Control de las constantes vitales porque podría ser que se quedara sin frecuencia respiratoria, sin poder respirar sin pulso y entonces tendríamos que iniciar una RCP con el procedimiento que ya hemos aprendido. A veces estas heridas son graves porque hay un cuerpo extraño incrustado en zonas vitales como el tórax, el abdomen, el ojo, etc. Y lo que se hace, como vamos a ver luego más detenidamente, es hacer un vendaje alrededor que lo que hace es sujetar el cuerpo extraño para evitar que se mueva y vaya haciendo más heridas. A nivel general de cosas que no se deben hacer ante una herida, pequeña o grave. No se debe intentar desinfectar con alcohol puro, con alcohol de 96 grados o de 100 grados. El alcohol puro fija, no mata, fija los gérmenes y además irrita. Entonces, es verdad que es mejor alcohol puro que nada, pero lo ideal, y esto actualmente lo estamos viendo mucho con la epidemia que estamos viviendo, es alcohol de 70 grados, es el que realmente afecta a los microbios. Luego ya hemos dicho que mejor un antiséptico, pero un antiséptico que no tiña, como puede ser el violenta de genciana, que se ha utilizado mucho en úlceras por presión, o el mercurocromo, o bueno, pues ya hemos hablado que el ideal actualmente sería la clorexidina. A veces dice, pues esta pomada me viene muy bien para las heridas, me ha ido muy bien y ponemos pomadas. Es verdad que a veces se utilizan pomadas en centro sanitario una vez que se ha valorado la herida y se decide qué pomada es la adecuada para el tipo de heridas. Pero si estamos en primeros auxilios es mejor no poner pomadas porque esa herida va a tener una evolución y si luego tenemos que hacer otra valoración o llevarlo a un centro sanitario, la propia pomada puede dificultar la evaluación e incluso a veces puede ser la responsable de que la herida tenga un proceso de cicatrización anómalo o incluso que provoque alergias. No poner nada que pueda quedar incrustado en la herida, como puedan ser polvos, aunque también puedan ser cicatrizantes, o el algodón. Ya sabemos que tiene que ser con tipo gasa, tejido o algo por el estilo. Cuando hay que suturar, si son puntos, tiene que hacerlo el personal sanitario y nosotros podemos intentar poner puntos de aproximación. Esto es un ejemplo de cómo se podría hacer cuando la herida tiene un cuerpo extraño. Este es un cuerpo extraño que en un momento dado se podría intentar hacer como herida leve, lo podríamos intentar sacar nosotros en primeros auxilios. Pero vamos a aprender aquí de manera muy sencilla cómo haríamos si esto lo consideramos como grave. Aquí tenemos una especie de algo incrustado, podría ser cristal, madera o metal. Entonces, si podemos, se extrae. ¿Qué no se extrae? Por ejemplo, cuando está en el abdomen, en el tórax, en el ojo, en el cráneo, en lugares de riesgo. Pues lo que vamos a hacer es presionar los labios, en este caso de la herida, ¿vale? Para evitar que sangre. A veces vamos incluso a tener que sellarlo con vaselina o algo para evitar también la entrada o salida de aire, por ejemplo, si es en el tórax, de cara al pulmón. Y lo que vamos a hacer es poner un almohadillado alrededor, vemos aquí este círculo que está hecho un almohadillado alrededor, para luego vendar la herida por encima. Este almohadillado tiene la función de que luego la persona no se esté dando golpes y estos golpes estén movilizando el cuerpo extraño y haciendo más heridas. El vendaje es simplemente para sujetar, no hace falta, no debe comprimir.
Más cositas a tener en cuenta con las heridas. A veces lo que tenemos es una herida que ha provocado una ampolla. La ampolla es la propia piel que se ha levantado. Mientras esté la piel, nos está evitando que se infecte. Cuando esta piel se abre, cuando la piel se quita, es cuando viene el riesgo de infección. Entonces, en el caso de que hubiera que romperla, pincharla porque duele, lo que sea, lo que hay que hacer es desinfectar la zona, utilizar una aguja estéril o esterilizarla, por ejemplo, con alcohol o con fuego, y pinchar. Y luego, como ya tenemos la piel abierta, pues habría que intentar tapar para evitar que se infecte. Y utilizar las medidas de cicatrización y de secado de cualquier herida. Vamos a hablar de heridas graves. Una herida muy grave puede ser, por ejemplo, esta que tenemos aquí a nivel del abdomen. Tenemos una herida donde incluso se ha producido una evisceración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos cuerpos extraños en el abdomen, nunca hay que extraerlos. Como mucho habría que fijarlos, como luego veremos en algunas imágenes. Y si están en el abdomen, pues vamos a intentar tener la musculatura del abdomen lo más relajada posible. Para ello, bien, vamos a tener o a la persona en un ligero Fowler o en un decúbito supino con las piernas elevadas. Todo esto va a hacer que la musculatura del abdomen esté relajada y esto permita una mejor evolución del traslado con la víctima al centro sanitario. Si hay pérdida de sustancia orgánica, evisceración, como en este caso, hay que taparlo siempre. En este caso, mejor si este tapado además se produce con humedad, porque las vísceras están en un medio húmedo y cuando se secan se pueden necrosar más fácilmente. Entonces, mejor si se les sigue manteniendo este medio húmedo, aunque tenga que ser en el exterior. Lo que nunca se debe hacer es volver a intentar reintroducir las vísceras. Como después de taparlo con algo húmedo, vamos a intentar sujetar los bordes. Si hay cuerpos extraños, vamos a intentar poner algo a cada lado del cuerpo extraño para evitar que se mueva y luego vendarlo. A veces con este vendaje puede haber un exceso de compresión. Pues ahí es valorar si existen dolores o parestesias. Os recuerdo que la parestesia es esta sensación de hormigueo que se puede sentir, pues para cambiar la cantidad de presión que pueda haber en el vendaje. Aquí tenemos un cuerpo extraño en un ojo, lo vamos a ver más adelante qué es lo que haríamos con un cuerpo extraño en un ojo, que también sería una herida grave. Estos son múltiples ejemplos de lesiones con cuerpos incrustados que nunca jamás hay que quitar. Irían directamente al centro sanitario sin mover. Milagrosamente, esta gente sigue viva a pesar de estas incrustaciones que claramente han sido asesinas. Pues, ¿cómo hacemos si tenemos un objeto penetrante? En este caso lo vamos a tener a nivel del tórax. Pues ya lo hemos dicho, no se retira. A veces, si es necesario, como nos pone aquí, podríamos cortar, si es muy grande el objeto, la parte sobrante, pero solo si es realmente necesario, porque luego haya problemas, incompatibilidad de espacio a la hora de movilizarlo, lo que sea. Lo que sí que vamos a hacer es hacer este parapeto a ambos lados o alrededor del objeto extraño para inmovilizarlo y lo vamos a sujetar. Con ello vamos a evitar que haya un movimiento de penduleo, agitación, desde la parte externa hacia interno. Vemos que dentro tenemos algo que lesiona, en este caso es un cuchillo, y podría ir lesionando los órganos internos y podría acabar en este caso matando a la víctima. Como en este caso estamos hablando del tórax, y en el tórax tenemos los pulmones, a veces se ve si el objeto punzante llega al pulmón porque la respiración podemos notar que sale burbujeo y este tipo de cosas. En ese caso lo que tenemos que hacer es intentar sellar lo máximo posible la herida. No solamente estamos juntando bordes, lo más que podemos, y sujetando el cuerpo extraño. También conviene que pongamos algo que lo selle. Por ejemplo, suele ser ideal la vaselina, para evitar la entrada y salida de aire por esa herida que nos puede acabar generando un neumotórax, una compresión del pulmón, y la víctima podría acabar muriendo porque el pulmón no se expande para respirar, porque el aire le está entrando por fuera en vez de por las vías respiratorias. Lo hemos dicho, lo volvemos a poner, ¿qué no hacer? Nunca intentar retirar el objeto extraño, el elemento incrustado. Nunca intentar volver a meter las vísceras que se hayan salido. Tapar con algo húmedo, sostener y trasladar. Aquí ya lo hemos dicho, la posición de cúbito supino con las piernas flexionadas,
hacer un almohadillado consistente, la primera capa que sea húmeda. El plástico, si se puede hacer una cobertura de plástico, el plástico ayuda a mantener esa humedad, algo a tener en cuenta también. Otra cosa, aparte de reintroducir las vísceras, es, fijaros, una lesión como esta que se está exponiendo aquí utilizar gasas pequeñas para mantenerlo húmedo es hacer que esas gasas en un momento dado se queden escondidas e incrustadas entre las vísceras, que sea una posterior infección ridícula. Entonces, bueno, si es posible, evitar las gasas pequeñas en heridas grandes para que no se queden ocultadas. Aquí en esta imagen lo que os intento proponer es cómo haríamos si tenemos un objeto extraño incrustado en un cuerpo, y este objeto extraño tiene forma, pues como los anclas, ¿no? Con estos ganchos que vuelven a tener un gancho hacia atrás. Si tenemos un gancho de estas características, como lo estamos viendo aquí, vemos claro que si con este gancho intentamos tirar hacia atrás, lo que vamos a hacer es volver a producir un desgarro. Ha habido una herida con la introducción y volveríamos a producir un desgarro, porque además desgarraría el tejido. Para entrar es la punta suave, pero a la hora de salir acabaría haciendo una lesión aún mayor. Entonces, si esto es así, lo correcto a hacer es continuar la punción, es menos lesiva si continuamos la punción al exterior. Aquí se cortaría la punta y ya podemos sacar el objeto extraño. Esta sería otra opción, que es tener tejido suficiente para agrandar la herida por la zona en la que no tenemos gancho, para luego poder sacarlo. Para mí es más segura esta otra. Hemos hablado de objetos extraños a nivel del tórax y a nivel del abdomen. Tenemos que saber que tanto en una como en otra, a nivel de tórax y de abdomen, puede haber sangrado. Esa hemorragia hay que intentar detenerla en la medida de lo posible. En el abdomen hay que tener en cuenta que puede haber hemorragias internas. Tanto si es en abdomen como en tórax, es muy importante que a la persona no se le dé de comer nada ni de beber, porque es muy probable que acabe necesitando intervenciones mayores que necesiten ayuda, tipo quirófano o lo que sea, y mantener el control de las constantes vitales, es decir, comprobar si sigue estando consciente o no, si respira, si tiene pulso, porque son personas que se podrían chocar y necesitar perfectamente una reanimación cardiopulmonar. Vamos con otra sección del cuerpo, que sería el ojo. En el ojo podemos tener cuerpos extraños, más pequeños, más leves o más severos. Primero podemos tener estas típicas arenillas o cuerpos extraños pequeñitos que nos están molestando, que sabemos que están porque la víctima se queja de dolor o quemazón, o directamente estamos viendo la conjuntiva roja, como en este caso aquí. Pues lo que tenemos que hacer es examinar el ojo, abrirlo y a decir a la persona que mire hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y a la derecha. Y a veces incluso es importante tener que levantar el párpado, porque a veces el objeto extraño se ha quedado clavado no en la esclerótica, sino en el párpado, en la parte interna del párpado. Entonces hay que abrirlo, hay que darle la vuelta para ver si está ahí el cuerpo extraño. A veces es suficiente con hacer lavados que pueden ser debajo del grifo, a chorro, con jeringuilla, o tipo cuenco de la mano, o unos cuenquillos especiales que hay para poner en el ojo, con agua, y abrir y cerrar el ojo, y eso hace de lavado. Después, si esto no ha sido suficiente y tenemos detectado el cuerpo extraño que nos genera el problema, se puede intentar solucionar con una punta de pañuelo o un bastoncillo húmedo, un Kleenex. Hemos detectado dónde está y nos acercamos con el Kleenex o con el bastoncillo húmedo, porque si es seco puede dejar pelillo, al cuerpo extraño, y simplemente con un ligero toque el cuerpo extraño se va, se queda pegado en el Kleenex o en el bastoncillo. Aquí vamos a ver esto cuando estamos dando la vuelta al párpado. En este caso se están ayudando de un tipo bastoncillo, del palo del bastoncillo, para dar la vuelta al párpado. En este caso estamos viendo el cuerpo extraño en el párpado, y en el párpado podemos intentar con unas pinzas sacarlo. Ahora, si el cuerpo extraño es, por ejemplo, aquí, este está en el párpado, pero existe un riesgo grande de que haya lesiones, no sabemos qué más puede afectar. Esto tendría que ir a emergencias. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy importante cuando, o bien porque el cuerpo extraño esté incrustado dentro del ojo, dentro de la esclerótica. Nunca se debe sacar un cuerpo extraño que esté incrustado en el ojo. Si el cuerpo extraño sale a toque de Kleenex o a toque de bastoncillo, perfecto. Pero si no, hay que ir a un centro sanitario.
¿Cómo se hace? Pues hay que tapar ambos ojos, porque existe la posibilidad, cuando dejamos un ojo abierto, uno cerrado pero el otro abierto, el abierto va a estar observando el mundo y se va a estar moviendo como es normal. Y tienen una simetría, movimientos simétricos, entonces lo que hace el ojo que ve lo va a hacer el ojo lesionado y eso va a agravar la lesión mucho. Si se puede, el cuerpo extraño se tapa con gasas estériles, si es posible húmedas, el ojo es un lugar húmedo, y vendar ambos ojos para evitar el movimiento en ambos dos, para conseguir el reposo de los ojos en ambos dos, para evitar esos movimientos reflejos. Y llevarlo al centro sanitario. Bueno, aquí formas de hacer lavados. Esta forma me hace mucha gracia porque es como acabar en una piscina. Es mejor boca abajo, con un cuenco, para hacer el lavado. O tipo con una jeringa o una botella a chorro, con la cabeza ladeada, para hacer el lavado a chorro. Vamos a meter aquí también como heridas lo que serían las amputaciones. Las amputaciones, ya sabes, los hemos visto en hemorragias, porque toda amputación conlleva una hemorragia. Estaba justificado cuando había una amputación hacer un torniquete si fuera preciso. Y bueno, ya hemos controlado la hemorragia. ¿Qué más hay que hacer? Aquí hay que tener en cuenta también la parte amputada. La parte amputada se ha quedado sin riego totalmente. Entonces hay que evitar que se necrose y que se perjudique. Para ello, igual que ponemos los alimentos en la nevera para evitar que se deterioren tan rápidamente, pues la parte amputada haría de alimento de la nevera y la vamos a poner lo más fresca posible. Para ello vamos a cubrirla de hielos, pero como aprendimos también en la aplicación de frío-calor, este hielo no puede contactar directamente sobre la parte amputada. La parte amputada tiene que estar cubierta con paños limpios, estériles a ser posible, y sobre ellos con una bolsa de plástico pues poner el hielo o el frío, porque la persona va a haber que intentar detener la hemorragia, va a tener que ir al hospital y la parte amputada va a tener que ir con la víctima también, a ser posible antes de 2-4 horas para que sea posible el reimplante de la amputación. ¿Qué más? Bueno, pues terminamos con una reflexión de las heridas que dice: la herida puede sanar, pero nunca serás el mismo de antes. Pues esto ha sido todo de las heridas. Hasta otra.